Muy buenas noches, estamos nuevamente aquí en Matriz Exportadora, ya en nuestro sexto programa, y en el programa de hoy vamos a hablar con el licenciado Víctor Toledo, quien es el director de investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, también profesor de la carrera de Relaciones Internacionales y de la carrera justamente de Comercio Internacional que dirijo en la universidad. Vamos a estar hablando sobre el Mercosur, las negociaciones de Mercosur con diferentes organismos, organizaciones como la Unión Europea, pero también con países como Canadá para la firma de tratados de libre comercio. En un segundo bloque vamos a seguir con el licenciado Víctor Toledo para hablar ya de una cuestión más de finanzas internacionales y esto que ha sido el anuncio del día martes sobre la recategorización de Argentina como país emergente y qué es lo que trae eso y si es más una cuestión para especulación financiera o puede servir para la economía real, para la economía del desarrollo del país. En un tercer bloque les voy a dar un perfil de mercado de los Estados Unidos porque se va a realizar en el mes de agosto aquí en Salta, en la Fundación Salta, un foro de relaciones Miami-Salta o digamos sur de los Estados Unidos-Salta, donde se van a tratar cuestiones de comercio, cuestiones de inversiones inmobiliarias, cuestiones de turismo, así que lo vamos a ir introduciendo en ese tema y al final del programa el tema de las agendas y las actividades que se están realizando en los próximos días. Y ya lo tengo aquí al licenciado Víctor Toledo. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches Martín, agradecido yo de la invitación. Con Víctor trabajamos mucho, hacemos muchas investigaciones en conjunto, dictamos cátedras en conjunto, así que tiene un alto valor académico y de investigación en la universidad. Y él justamente da la materia de integración y cooperación internacional, por eso el tema del Mercosur. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está la situación del Mercosur en este último tiempo? Bueno, evidentemente el Mercosur como otros bloques, pero concretamente por la coyuntura interna, está en un proceso de estancamiento, inclusive de retroceso en muchos aspectos. Ese impulso que había tenido en la década del 90 empezó a quedar frenado por una serie de características propias de la coyuntura internacional y ha quedado muy empantanado por problemas internos de los propios países, Argentina con problemas internos ya desde el gobierno anterior y los problemas que está atravesando ahora, Brasil también con problemas, y básicamente son las dos locomotoras que empujan el Mercosur. Tenemos la cuestión política en Venezuela que también generó cierto estancamiento político en el proceso de integración y entonces se está barajando y dando de nuevo en el Mercosur, creo yo, porque hay una coyuntura en esto del proteccionismo que está impulsando Estados Unidos, una guerra comercial que está teniendo con China, también en menor medida con la Unión Europea, que hacen que se vayan viendo nuevas oportunidades, por lo menos que se vayan viendo, y hay que empezarlas a trabajar, como vos bien dijiste, de materializar acuerdos con la Unión Europea, acuerdos con Canadá y con otros países, el Asia-Pacífico, por ejemplo, que está un poquito más retrasado, pero concretamente con la Unión Europea y Canadá, pero el proceso de negociación es un proceso complejo porque claro, tienen que estar de acuerdo, tiene que haber unanimidad entre todos los países miembros del Mercosur y obviamente ponerse de acuerdo es muy difícil porque cada uno empieza a ver por sus propios intereses y entonces materializar acuerdos de una manera concreta y pragmática se torna complejo. Volviendo hacia atrás, hacia la década del 90, Mercosur, digamos, fue una superación de todos esos procesos que se estaban dando ya desde la década del 60, después del 80, ALAC, ALADI. En realidad, Mercosur está dentro de ALADI, es un acuerdo de complementación económica dentro de ALADI mismo, pero se da justamente en el 90. Ya lo había venido trabajando, obviamente, con los acuerdos de Foz de Iguazú, digamos, allí el presidente Alfonsín y Sarney, pero, digamos, quien lo concreta va a ser el presidente Menem aquí, y Collor de Mello en Brasil, digamos, dentro de lo que uno podría decir el neoliberalismo, ¿no? Muy enfocado justamente al tema de comercio, básicamente era comercio,
en ese sentido había mucho temor justamente por los sectores industriales y ciertos sectores agrícolas de esto de eliminación de barreras arancelarias, eliminación de otras barreras proteccionistas. Pero al fin y al cabo el Mercosur, si uno puede hacer una evaluación general, ¿ha sido beneficioso para los países o no? Sí, efectivamente, el comercio entre los países se multiplicó por mucho. Y en el caso de Argentina, en la década del 90, hasta la devaluación del real, podríamos decir, hasta esa crisis que llega a Brasil en 1999 y que después arrastra a la Argentina, tenía superávit en la balanza comercial con Brasil, ¿no? A pesar de los temores que tenían los sectores industriales en Argentina. ¿Algún sector se vio afectado? El sector, por ejemplo, de la cría aviar, del pollo, después algo del calzado, también el azúcar, ¿no? 3 sectores, pero la automotriz... Efectivamente, fue una explosión. Y bueno, justamente el Mercosur es un ejemplo dentro de lo que es América Latina, de lo que se conocen como acuerdos intraindustriales o intercambio intraindustrial, ¿no? Esa complementariedad que se logra en el sector automotriz, de las plantas automotrices que están en la Argentina y que están en Brasil concretamente, que no hay en otros países de Latinoamérica esa complementariedad. Entonces, efectivamente es beneficioso. El tema es que hay que trabajar. Hay algunos sectores que necesariamente se tienen que readecuar y tienen que buscar la competitividad, pero si uno mira a nivel global, aumentó el empleo, aumentó el intercambio comercial y eso trae, por supuesto, beneficios. Ahora, también es cierto, y quizás esto es lo que habría que poner en la otra vereda, que esto significó también una suerte de límite, ¿no? Para el empresariado industrial local, ¿no? Como que le vendemos al Mercosur lo que no le podemos vender al mundo. Entonces no hacemos o no invertimos o no trabajamos tanto para diversificar nuestras exportaciones. Con tal ya tenemos un mercado, entre comillas, cautivo que es este, ¿no? Y en ese sentido, ¿vos crees que por allí, cuando mencionaste Brasil y la devaluación del real que termina... Bueno, viene con la cuestión de la crisis asiática de 97, va chocando a Rusia y después toca también a Brasil y después nosotros nos entra de lleno por problemas internos, crisis del 2001, ¿no? Y todo lo que fue la caída del gobierno de la Rúa y la salida del uno al uno, etcétera, etcétera. Pero también vos crees que un poco la cuestión de la política interna de los estados prima sobre trabajar a nivel Mercosur, porque hubo muchos proyectos como una moneda común al estilo del euro. No se logró, pero por allí se dice, se habla, se promete, pero internamente siempre es una herramienta la cuestión de una devaluación competitiva. Sí, creo eso, ¿no? Que la verdad es que la coyuntura interna le juega mucho y no se ve las posibilidades de lo que es el proceso de integración, porque nunca se ha planteado realmente como un auténtico proceso de integración, porque el mecanismo, cómo funciona, son órganos intergubernamentales. Para que la gente lo entienda, digamos, las distintas instituciones del Mercosur tienen miembros que son delegados, entre comillas, de los propios gobiernos. Entonces, obviamente que ellos van a defender los intereses particulares de cada gobierno. Y no hay instituciones que sean supranacionales, es decir, que cuiden el interés de todos, del Mercosur en general, más allá de las particularidades de cada uno, como sí sucede con la Unión Europea. Entonces, las crisis internas, las cuestiones internas pesan mucho y a veces frenan estos procesos y generan trabas y generan muchas dificultades. Bueno, vos mencionabas claramente el tema del calzado, ¿no es cierto?, que ha sido uno de los sectores que acá en Argentina se vio perjudicado, y finalmente eso se tuvo que llevar a la OMC. Claro, es decir, hay algunas cuestiones que dan vergüenza ajena, digamos, en el sentido de que, porque bueno, en los 90 neoliberalismo, 2001 sale el gobierno de la Rúa, 2003 ya tenemos un gobierno con una clara ideología, digamos, hacia lo que era después el neosocialismo o el socialismo del siglo XXI, donde se compartía, y eso fue fuerte, porque en Brasil estaba Lula, después Dilma Rousseff, después en Venezuela Chávez, Maduro, que ingresa al Mercosur, en Paraguay estaba Lugo, Pepe Mujica en Uruguay. Entonces digamos que todos los países formaban parte de ese socialismo del siglo XXI, pero sin embargo
digamos, también por el tema de las pasteras, Kirchner lleva a Uruguay a la Corte Internacional de Justicia para tratar el tema de la solución de si contaminaban o no contaminaban las pasteras, en vez de resolverlo internamente. Exactamente, o sea, ¿cómo puede ser que no tengamos los mecanismos propios, comunitarios, para poder resolver estos problemas y tenemos que ir a que de afuera traten de resolver estas divergencias? Esto muestra a las claras que no estamos en un proceso de integración avanzado, sino que estamos en un proceso de integración en pañales o retrocediendo. Y un poquito volviendo a la cuestión de supranacionalidad, como para explicar a la gente, digamos, es que los países delegan en otros organismos aquellas competencias que les son propias. Entonces, ese nuevo organismo va a tener la capacidad de legislar o de actuar por sobre el Estado. Un poco el Parlamento Europeo los representan a su país, sino representan al ciudadano europeo y se dan alianzas entre los diferentes partidos que están en un país y en otro. Entonces tenemos la alianza de los partidos de centrodemócratas o los partidos verdes, que son representantes de diferentes países, pero conforman un solo bloque en el Parlamento. Y lo que se decide allí, después los países lo tienen que aplicar. ¿Eso no hay en Mercosur, o las resoluciones que tienen los tribunales arbitrales del Mercosur sí los estados después tienen que aplicarlo? No, no existe la obligatoriedad, no existe la compulsión, porque no hay un derecho comunitario concretamente. En el caso de la Unión Europea que vos mencionabas, hay distintas vías, pero a veces lo que marca la justicia del Tribunal Superior Europeo es: esto se tiene que hacer, y cada país luego elige cómo hacerlo, claro, ¿sí? Cómo ejecutarlo. Hay otras que son directamente programáticas y que te marcan qué hacer y cómo hacer, pero en el caso del Mercosur no, porque la solución de controversia, el mecanismo de solución de controversia que está establecido en el Protocolo de Olivos, sigue siendo un mecanismo en donde está privilegiado lo que es la negociación, es decir, intergubernamental, y después se van a distintos mecanismos en donde intervienen con resoluciones el Grupo Mercado Común, el Consejo Mercado Común, etcétera, pero te deja abierta la puerta para que, si eso no sucede, podamos ir a la OMC, que en definitiva es lo que termina sucediendo. Claro. Y en el sentido ya de negociaciones internacionales de Mercosur, también hay que aclarar allí que esto está establecido en el Tratado de Asunción, que ya para Tratado de Libre Comercio los estados individualmente no pueden salir a negociar. No. Quedan atados a tener que negociar en banda, ¿no? Ahí tenemos, que fue un fracaso finalmente, el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. Sí, efectivamente. Bueno, fue un fracaso justamente porque los países del Mercosur se opusieron muchísimo, Brasil, Argentina en ese momento, como vos decías muy bien, ya embanderados detrás del socialismo del siglo XXI, fue en la cumbre de Mar del Plata, en donde ahí se le dio como que el acta de defunción a lograr una zona de libre comercio para toda América, y ahora se está intentando nuevamente, pero ya más con el tema del Asia-Pacífico, claro, buscar algunas formas para proyectarnos a un mercado mucho mayor. Los problemas que ahora está reflotándose, el acuerdo con la Unión Europea, pero es un acuerdo que se viene negociando de hace 10 años, más de 10 años. La otra pregunta era eso, ¿cómo está la situación con el tratado con la Unión Europea? Porque eso comenzó en el año 98, 99, ya claro, de 10 años, son casi, sí, 20 años, ya estamos cerca de los 20 años. Mira, hacia el año pasado se preveía que ya podría salir algo, ¿no? Con esto de que iba a ser Argentina la sede de una de las reuniones de la OMC, se estuvo trabajando, se estuvo avanzando mucho, pero evidentemente que hay temas muy sensibles, tanto para el lado de los países del Mercosur como para algunos países europeos, concretamente Francia es uno de los casos más puntuales, en donde no quieren abrir enteramente el comercio porque tienen miedo a la competencia, ¿no? ¿En qué sectores específicamente? Sectores, por ejemplo, los lácteos, sí, en el caso no de los europeos, y nosotros en el tema del sector automotriz, ¿no? Y bueno, y hay que negociar lo que se llaman las denominaciones de origen, ¿no? Que exacto, también es otro tema que le ponen mucho énfasis, no solamente los franceses, también los italianos, etcétera, en donde bueno, los países del Mercosur
entienden que perderían mucho de los mercados si no pueden vender un queso Roquefort, porque Roquefort es el queso que se hace en la región de Roquefort de Francia. Bueno, eso es un ejemplo que, bueno, fuimos avanzando, así la gente ya sabe por qué lo llamamos queso azul, claro, porque por normativa internacional de denominación de origen ya no se le puede llamar Roquefort, porque el queso Roquefort, el único que lo puede llamar de esa manera es el que sale de la región de Roquefort en Francia, que es donde surgió el queso ese. Se hace en todos los países, se hace igual, puede tener la misma calidad, el mismo gusto, etcétera, etcétera, pero por denominación de origen de la Organización Mundial de Comercio, solamente ellos. Y nosotros perderíamos con otros productos que los llamamos de esa manera, pero entonces perderían identidad, digamos, claro, esos productos. Un poco el tema de automotriz también es alguna particularidad, porque varias de las fábricas que están en el Mercosur en realidad son europeas, ¿no? Estamos hablando de Volkswagen, de Fiat, Peugeot, digamos, son marcas europeas que fabrican aquí, que por otro modelo económico, el de industrialización por sustitución de importación, en su momento, en vez de importar, se trasladaron y comenzaron a fabricarse en América. Pero ahora, ¿qué pasaría con los empleados? O sea, con el empleo en esa fábrica, que es muy importante justamente en Mercosur. El sector agrícola en Francia, estaba leyendo hace unos meses en un artículo del diario El País de España, es que está como sobredimensionado, ¿no? Francia, digamos, la producción agrícola tiene muy bajo impacto en el PBI francés, pero ellos todavía se dicen como un país agrícola, ¿no? El famoso tomate francés, o la cuestión del lácteo. Es más, la cuestión del lácteo, el sector lácteo en Francia está pasando por una situación particular, sobre todo con el tema de la manteca, ¿no? Que la manteca es primordial para la cocina francesa. Sí. Por los chinos, porque los chinos lo están comprando toda la manteca, entonces se está volviendo muy cara la manteca en Francia, que es orgullo nacional, y se le está encareciendo un producto porque los chinos, la clase media está subiendo y entonces van comprando productos extranjeros, importados, y ahí le vendría bien la manteca argentina. Obviamente. Le serviría al mercado interno de Francia. Sí, pero como vos decías bien, son grupos que tienen un poder político, una presión. Los lobbies. Los lobbies muy fuertes, porque de hecho también, si recordamos, ha sido prácticamente el sector rural, o por lo menos no urbano, el que en definitiva terminó decidiendo el Brexit, ¿no? En las elecciones de Gran Bretaña, para ver si seguían perteneciendo o no a la Unión Europea. Y hay un puntito, porque hace 2 semanas hicimos en la Universidad Católica un seminario sobre el tema de Malvinas y los reclamos de soberanía. Ahora justamente se votó nuevamente en la OEA y nuevamente en la ONU, digamos, el llamado al diálogo. El tema es que vino el ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, a plantear un tratado de libre comercio con Mercosur. ¿Cómo lo ves? Es bastante complejo, porque en realidad plantear obviamente que va a ser más sencillo que negociarlo con toda la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Claro. En el problema, en la mecánica. Ahora, plantear un tratado, un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido también te puede desactivar otros posibles tratados en el marco de la Unión Europea, y eso lo veo medio complejo. A mí particularmente yo no lo veo como que toque una fibra sensible desde el punto de vista de la política, ¿no? Porque me parece que una cosa es la cuestión de la soberanía, que la Argentina la tiene que seguir sosteniendo en los foros internacionales, pero los negocios pasan por otro lado, ¿no? Y en tanto y en cuanto no se toquen los intereses nacionales, podríamos decir, de esa región, no lo veo mal desde ese punto de vista, pero sí desde la necesidad de que tendríamos que avanzar primero lo que estamos trabajando con la Unión Europea, y ver también cuál es la situación que va a tener el Reino Unido, porque todavía no está visto cómo va a ser esta salida. Theresa May logró una votación a favor allí en el Parlamento, donde ella va a poder salir a negociar sin tener que estar pidiéndole permiso de cada cosa al Parlamento, pero Gran Bretaña en realidad va a poder comenzar a negociar en serio algún tratado cuando se define en serio su salida de la Unión Europea. Obviamente. Eso recién estamos hablando del 2020, junio creo que es del
No, más 2021. 21 es. 2021, porque tiene todavía 2 años para negociar el tratado de salida y después la salida y después ver si Gran Bretaña cómo quedaría relacionado con la Unión, por lo menos en esta cuestión comercial, si van a tener un libre comercio, si van a tener que salir a negociar cosa por cosa, artículo por artículo, y a partir de allí Gran Bretaña va a decir, bueno, y ahora salgo a negociar con otros como Mercosur, ¿no? Sí, efectivamente, y que no nos sorprenda que por ahí, sin ser miembro de la Unión Europea, pueda seguir siendo miembro de algún órgano comunitario, eventualmente, ¿viste? Entonces, como todavía está eso en una nebulosa, me parece que hay que... Una cuestión así que vos mencionaste, ¿no? La separación de lo que es la soberanía sobre las islas. Sí. Digamos, durante la jornada había una posición contraria, ¿no? Aquí el experto que vino de La Plata decía un poco como que vamos a ceder y vamos a hacer buenos negocios, y eso debilita una posición de soberanía sobre las islas, ¿no? Sí. Hay mucha oposición también. Hay mucha oposición, yo no lo veo así, no creo que tendría que ser de esa manera, pero bueno, es entendible que lo planteen de esa manera también. Lo digo porque, a ver, para verlo de un lado y del otro, ¿no? En la generación del 80, ¿no? Donde la Argentina fue uno de los principales países, por lo menos en cuanto a PBI per cápita, una de las principales economías del mundo, teníamos lazos muy estrechos con el Reino Unido. Eso no hizo que la Argentina pierda sus reclamos, por un lado. Claro. Ahora, por otro lado, tampoco esos lazos muy estrechos no nos ayudaron demasiado a decir la recuperación, pues me parece que pasan por otro lado, a mí particularmente. Cuando hablamos de integración, y yo también posición un poco cercana a la tuya, o sea, coincidimos casi en todo, el tema, yo siempre doy el ejemplo de cómo superar estas cuestiones profundizando los lazos de relación, porque cuando vemos la Unión Europea, ¿cuándo surge la Unión Europea? ¿En qué año? Surge con la CECA, ¿no? La Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Año 1951. Sí. 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno toma el tema de que Alemania había invadido Francia. Hitler había dado la orden, antes de que les retiren, que hagan volar la Torre Eiffel y todos los monumentos. El general ahí alemán dijo, no, mejor no, y se fue. Pero hicieron limpieza étnica, o sea, aparte del Holocausto también sacaron judíos de Francia y demás. O sea, fue terrible. La Segunda Guerra Mundial fue terrible, de Alemania contra Francia. Y uno de los elementos por los cuales se fue a la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron las minas de carbón y las minas de hierro, allí en Alsacia y Lorena, en la frontera entre estos dos países. Sí. 6 años después de este terrible enfrentamiento, se crea la CECA, una administración en conjunto de esas minas, y a partir de ahí surge la Unión Europea, 6 años después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿no? Efectivamente, entendieron que estratégicamente era lo que convenía. Y superaron un montón de cuestiones, claro, de cantidad de muertos, de atrocidades, y se profundizó, y son el eje de la Unión Europea, y Francia y Alemania. Claro, y mucha historia más, ¿no? Porque ya, si tomamos siglo XX, claro, pero si vamos hacia la historia, bueno, las guerras franco-prusianas. Claro, pero además de eso, que es muy interesante lo que planteas, también después en el proceso de ampliación de la Unión Europea, digamos, Gibraltar. España, porque, o sea, se pudo materializar pese a estar estas cuestiones, y esto no significa que España no haya renunciado a Gibraltar, ni mucho menos. Claro, y ahora se va a volver de nuevo, es un temita ahí que tienen que resolver. Bien, vamos a un corte y continuamos después hablando sobre la recategorización de Argentina como país emergente. Muchas gracias. Te quedás con nosotros con la información, ¿eh? No te olvides, gente como vos, te podés ganar premios como este. Premios, información y también opinión. Te esperamos todos los días. Como decía el poeta hace muchos años, nada es verdad ni es mentira. Todo es según del color del cristal con que se mira. Por eso, en nuestro programa, La Otra Mirada, lo esperamos a usted todos los viernes de 12 a 1. Cuento con usted.
por Canal 2. Toda la actualidad vecinal en primera persona. Vos vas a ser el principal protagonista. Código de Barrio, de lunes a viernes, desde las 16:45 solo por Canal 2. Bien, seguimos con el licenciado Víctor Toledo, director de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta. Y en este bloque vamos a hablar de esto de la recategorización de Argentina como país emergente. Justamente esto se dio el día miércoles a las 5:30 de la tarde aproximadamente, hora de Nueva York, pero también hora de Argentina. Fue toda una cuestión de mucha especulación. El día anterior la economía se movió mucho, la bolsa cayó en Buenos Aires, el dólar comenzó a subir porque, bueno, decían, con las últimas semanas que pasamos en mayo, en junio, Argentina va a seguir siendo un país de frontera y con lo cual esto va a pegar muy duro y que no vamos a ser recategorizados. Hay un economista expert que mandó un Twitter y dice, mañana Argentina permanece como país de frontera, pero ayer veía en diferentes canales de Buenos Aires, analistas económicos, financieros, obviamente de esos canales antigobierno, porque tiene una posición clara en contra del gobierno de Mauricio Macri, diciendo que en realidad esto es un verso, ¿no? Que es un engaño, la recategorización que no le sirve al país, le sirve a los especuladores financieros, a un sector pequeño de especuladores financieros, que el tema es que ahora van a comenzar a poder ingresar más capitales para sacar más capitales de la Argentina. Bueno, ¿qué es esto de la recategorización? ¿Qué es ser país emergente? Bueno, es una oportunidad, ¿no? No es intrínsecamente nada que haga que de acá, esto quiere decir que la Argentina dejó de tener los problemas que tiene. Es simplemente que hay una calificadora internacional, podríamos decir como que se hace una auditoría, por decirlo de alguna manera, es decir, una calificadora de riesgo, que analiza las distintas variables de la economía argentina y o de las economías de los distintos países, ¿no es cierto? Y las categoriza en distintas regiones o secciones. Están la de las economías desarrolladas, ¿no es cierto? Están las de las emergentes, están los de frontera. Entonces, en función de eso, los distintos fondos de inversión tienen que decidir hacia dónde van a dirigir sus inversiones. Y obviamente estar dentro de un país, o dentro de la categoría de país emergente, es más atractivo para que puedan invertir que siendo un país de frontera. Por lo menos se considera que tiene mejores condiciones para que se desarrollen esos capitales. Y que vengan esos capitales, evidentemente que es algo que a un país les puede servir en tanto y en cuanto también ese país haga los trabajos o el trabajo que tiene que hacer para beneficiarse de ello. Porque lo que vos decías, es evidente que toda calificadora internacional plantea las variables económicas, pero tienen cierto grado de discrecionalidad a la hora de decidir en qué momento y en dónde ubica un país y a otro no, que tienen que ver con la coyuntura, que tiene que ver con la trayectoria que está teniendo, con las medidas puntuales que están tomando los gobiernos, porque Argentina ya era un país emergente y por el freno a la posibilidad de que las empresas puedan remitir sus dólares a las casas de orígenes, etcétera, se le bajó de calificación en el año 2009. Bueno, las restricciones que se dieron a la salida de capital cuando el gobierno anterior planteaba que para manejar justamente el cambio del tipo de dólar, o sea, justamente evitar lo que se dio en estas últimas semanas de empresas que invertían en la Argentina, comienzan a retirar sus ganancias, ¿no? Eso sería la fuga de dólares. En realidad es ganancia bien habida, ¿no? Suponemos, si no tendría que actuar la justicia y hacerse las investigaciones pertinentes, pero cuando uno invierte en una bolsa es para ganar dinero, y esto
hacían su retiro. Cuando una empresa pone una filial en la Argentina, vende productos en la Argentina, paga los impuestos y demás, a las ganancias las retira, ¿no? Allí en el 2009 entonces Argentina puso un freno a esa salida y con eso era una herramienta para mantener un dólar más bajo, para mantener cierto control sobre la economía y decir, bueno, mantener el gasto social que comenzó a incrementarse y que hoy es gran parte de lo que hace al déficit que tiene el gobierno nacional. Ahora, esta recategorización sí, en realidad, no es automática para nada. En realidad pasa la Argentina recién en mayo del año que viene estar totalmente recategorizada. Hay que mantenerlo después, pero también hay que transitar de aquí a mayo, digamos, para poder estar en la categoría, ¿no? Porque allí pusieron una cláusula, esto que es Morgan Stanley Capital Investment, que es la consultora y agencia de calificadora de riesgo de Estados Unidos. Puso allí una cláusula que decía Argentina no tiene que modificar justamente ningún tipo de control cambiario ni de retiro de capital o restricciones a las inversiones en la Argentina. Claro, efectivamente, es decir, te está diciendo, bueno, cuáles son las medidas que hacen que ellos te sigan considerando allí, por lo tanto, apto para la inversión. Era muy importante lo que vos decías, ¿no? de estos canales, de estos analistas que hablan de fondos especulativos o que hablan de que, a ver, este tipo de me parece dinero, que además casi como que lo querían, no lo dijeron, pero me parece que lo querían, que eran los fondos buitres. Claro. ¿No? Como conocemos estos fondos, son los fondos buitres, que son fondos de inversión, pero que los buitres, podríamos decir, son aquellos que compraron bonos del Estado Nacional cuando ya estaban defaulteados, es decir, cuando ya se había dicho que no se podían pagar. Entonces allí los adquirieron y fueron por la vía judicial. Claro. Que además, y acá hay una doble moral también, y se mintió bastante y se engañó bastante, digamos, con esto de el juecito municipal de Nueva York y que acá estamos defendiendo la soberanía. Estos bonos, cuando salen a venderse en el mundo, dicen, por cualquier problema de interpretación o de cobro, se recurrirá a la justicia y ahí decía, la justicia de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. ¿Por qué Argentina no pone la justicia de Buenos Aires? Porque no hay confianza internacional sobre la justicia de Buenos Aires. Es decir, la Argentina lo puede salir a sacar el bono que diga que ante cualquier problema va a la justicia de Comodoro Pi en Buenos Aires. Nadie lo compraría. No. Porque ninguno del mundo dice, tengo que ir a lidiar en la justicia argentina para que el gobierno argentino me pague. Entonces, no. Y esto, ¿por qué digo que hay un engaño? Porque mientras se decía eso y se hacía una campaña de cuestión patriótica de no pagar a los fondos buitres, se emitían bonos, seguían emitiéndose bonos nacionales, y donde la justicia, donde se dirimían cualquier problema judicial con esos bonos, era la justicia de Londres y era la justicia de Nueva York. Muy paradójico, ¿no? Sí, y además que también hay que tener en cuenta que en ese proceso, bueno, vamos un poquito más atrás, ¿no? Pero en ese proceso de pelea entre Argentina con los buitres, entre comillas, el juez de Nueva York sistemáticamente favoreció en un principio a la postura del gobierno argentino, hasta que las autoridades argentinas dijeron en declaraciones públicas y en la prensa, no vamos a pagar. Entonces, bueno, evidentemente que ahí vieron que no había una voluntad de pago y a partir de allí empezaron a venir los fallos en contra del país. Y comenzar a descalificar al juez. Efectivamente, al juez, a todos. Pero lo que te quería decir es que estas inversiones que eventualmente vendrían, o por lo menos este flujo de inversiones, a partir de ser un país emergente, que muchas veces se las califica como inversiones financieras, como que si fuesen de una economía ficticia. Y no es así, porque en realidad detrás de la bolsa hay una empresa y detrás de esa empresa hay empleo, hay flujo de capitales, claro, hay servicios. Esto también se recalcaba mucho y de alguna manera sí lo dice también en Morgan Stanley, que beneficia y se califican estas empresas que tienen acciones en la Bolsa de Nueva York, los ARD que se les llama. Es decir, no son las acciones comunes que se negocian en la Bolsa de Buenos Aires, sino que tienen unas
acciones en Nueva York. Para ingresar a la bolsa de Nueva York hay que ser una empresa muy grande, las empresas son auditadas también por la bolsa, esas empresas pasan a ser también auditadas por la Secretaría de Seguridad Comercial de Nueva York, que controla la bolsa de Nueva York, entonces controla también a las empresas extranjeras que ponen bonos allí y cómo hacen negocios esas empresas. Es más, esto es tan fuerte que hace unos días la bolsa de Nueva York expulsó a General Electric. A General Electric, que es una super empresa norteamericana, le expulsó de la bolsa por el comportamiento financiero que habían detectado y era muy irregular. Ahora bien, ese dinero, que son pocas las empresas argentinas que están allá, se venden las acciones, pero ese dinero viene a la Argentina y se tiene que invertir, o sea, se debería invertir en la empresa, incrementar la producción y tomar más empleo. Pero al mismo tiempo eso acarrea inversiones para las otras empresas, para la Bolsa de Buenos Aires, porque acá lo que se está haciendo es darle una seguridad jurídica, ¿no? O sea, se estima, lo que estima Morgan Stanley es que Argentina tiene una seguridad jurídica, que hay un plan de gobierno, un plan económico, digamos, que puede ser estable y continuo, y ahí también está el temita de que se comienza a presuponer, por eso se espera hasta mayo del año que viene, que no se va a volver hacia atrás, claro, ¿no? En las medidas. Efectivamente, es decir, se toman en cuenta las medidas que se están tomando, las medidas que se dicen que se van a adoptar también, porque hay una serie de compromisos que ha asumido el gobierno, y que esto por sí solo no va a traer un beneficio si es que el gobierno y el país y el empresariado local no lo trabajan, ¿no? Porque estoy poniendo esto y estoy pensando también en el ingreso a la OCDE, ¿no? Que está tan postergado, es decir, a este club de países desarrollados. Si la Argentina es invitada a formar parte de la OCDE eventualmente, eso quiere decir que vamos a ser desarrollados, porque no significa. Evidentemente, en la OCDE está México, que ingresó en 1994, y México todavía tiene 40% de pobreza. Eso no quiere decir que sea, pero sí que están dadas las condiciones para que los sectores públicos y privados lo trabajen y puedan impulsar al crecimiento y eventualmente al desarrollo del país. Y acá nosotros, ninguno de los dos, digamos, por nuestra formación de base, somos especialistas en finanzas, ¿no? Pero tenemos una mirada desde las relaciones internacionales o de la política exterior, y lo que estaba pensando y estaba leyendo también algo similar era de que de cara al año que viene, que estamos en un año electoral, el Partido Justicialista tiene que hacer un trabajo de política exterior bastante fino, ¿no? Porque claro, estas medidas que en definitiva favorecen al gobierno en una coyuntura que es difícil, uno la puede leer como: te estamos apoyando a vos porque no queremos que vuelvan otros. Exacto, eventualmente. Exacto, ¿no? Eso también, el tema también se puede entender de esa manera, es decir, a ver, el tema del préstamo también, claro, que salió tan rápido del Fondo Monetario Internacional, también se puede entender de esa situación, es decir, tenemos que salvar a este gobierno, porque si no salvamos al gobierno actual, ¿quiénes vienen? Claro. ¿A quiénes van a asumir nuevamente el gobierno? Y ahí hay una situación, ¿no? de volver a lo que fue el kirchnerismo, básicamente, al socialismo del siglo XXI, es decir, si dejamos caer la Argentina, ¿qué va a pasar en Brasil también? Claro, que está en una situación muy complicada. Lula está preso, en este momento se está trabajando en la Corte Suprema un nuevo pedido de excarcelación, el Partido de los Trabajadores lo están postulando como presidente, sí. Lula está haciendo campaña desde prisión, entonces dice, y después Venezuela, ¿no? Que Maduro sigue teniendo algunos apoyos, los organismos internacionales son medios débiles para hacer caer un gobierno, decir, bueno, pero y injerencia en los asuntos internos de otros estados. Entonces, decir, en todo esto que se está dando a nivel regional, Argentina no puede caer. Claro, efectivamente. Entonces, esa parte del peronismo que sería no kirchnerista, o ese peronismo, evidentemente que tiene que trabajar su política exterior de alguna manera, porque si no queda en un lugar bastante desubicado. Tiene que dar ciertas señales de qué haría, sí, ¿no? Con las empresas extranjeras que brindan servicios públicos y que reclaman justamente el aumento de las tarifas. ¿Se la van a dar? ¿No se la van a dar? Claro. Y si no se la van a dar, ¿cómo
¿cómo van a trabajar con esas empresas? Lo que pasó en el Congreso no fue una buena señal, evidentemente, a nivel internacional, con el tema de las tarifas, ¿no? Eso es evidente. Pero a pesar de eso, se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea, quizás, no vamos quizás a festejar, por eso. no, quizás por eso se dio, justamente, quizás por eso, que es algo que también tendría que pensar la oposición, ¿no? Sí. Quizás por eso terminamos yendo al Fondo Monetario Internacional, o quizás por eso el Fondo Monetario Internacional además respondió tan rápido. Y con ciertas medidas que, como decía Lagarde, ¿no? la directora del fondo, era vamos a adoptar el programa que traiga la Argentina. O sea, no es muy diferente a lo que planteaba el gobierno. Es ajuste, es restricción al gasto, es renegociar gastos con las provincias. Por lo menos en ese camino no hay otro, alternativa. No tomar eso sería, bueno, directamente, no sé qué sería, sería romper con todo lo que se venía haciendo en cuanto a la política económica y comercial de la Argentina. Efectivamente. Bien, ya nos hemos excedido un poco con el tiempo, así que le agradezco a Víctor que haya estado en el programa. Seguramente él va a estar viniendo seguramente en varias oportunidades más para tratar de cuestiones de esto de política económica internacional, ¿no? Porque es un poco de lo económico, financiero, pero con esta mirada de política y de los organismos internacionales. Bueno, muchas gracias a vos y encantado de volver a venir a este programa. Perfecto, hacemos un corte y continuamos con este perfil de mercado de los Estados Unidos. Los espero este miércoles en Mi Amigo el Doctor a partir de las 6 de la tarde. Trataremos temas de medicina en general y vamos a tratar de llegar a la gente de forma clara. Acordate de este miércoles a las 6 de la tarde en Canal 2. Toda la actualidad vecinal en primera persona. Vos vas a ser el principal protagonista. Código de Barrio, de lunes a viernes, desde las 16:45 solo por Canal 2. Te quedás con nosotros con la información, ¿eh? No te olvides, gente como vos, te podés ganar premios como este. Premios, información y también opinión. Te esperamos todos los días. Como decía el poeta hace muchos años, nada es verdad ni es mentira. Todo es según del color del cristal con que se mira. Por eso, en nuestro programa, La Otra Mirada, lo esperamos a usted todos los viernes de 12 a 1. Cuento con usted. Por Canal 2. Este sábado a las 19:15 horas no te pierdas La Yapa, con toda la actualidad política, la sociedad, el espectáculo, la música, los yaperos. Así que bueno, te pido que me acompañes nuevamente como hace 4 años, con La Yapa, con un gran equipo, aquí por Canal 2. Continuamos con Matriz Exportadora y lo que vamos a hacer ahora, igual que como hicimos en un programa anterior sobre Canadá, es hablar de un perfil de mercado, rasgos generales y qué es lo que exporta y qué es lo que importa y nuestras producciones que van
hacia los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque en el mes de agosto estaba previsto para la semana próxima, pero por cuestiones de agenda de disertantes que iban a venir desde Buenos Aires y de la Cámara de Comercio norteamericana en Argentina, se reprogramó para el mes de, también por cuestiones del paro, se reprogramó para el mes de agosto, organizado por la Fundación de Salta, un foro de relaciones Miami-Salta o el sur de Estados Unidos, Florida-Salta, donde se van a tratar cuestiones que van a lo que es el comercio, lo que es el turismo, inversiones inmobiliarias. Entonces, como para ir preparando ese terreno e ir invitando a las personas que puedan estar interesadas que se contacten entonces con la Fundación Salta. Después ya vamos a dar su teléfono para anotarse en este evento, que va a ser muy importante porque va a venir el presidente justamente de la AmCham, que es la Cámara de Comercio norteamericana en la Argentina. Y Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, está ahí, ¿no?, unos cambios importantes de su política comercial, enfrentados con China, enfrentados con la Unión Europea y también enfrentados con sus principales socios. Todos estos son sus principales socios, pero estamos diciendo los más cercanos, como es Canadá y México, que forman parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pasamos a la siguiente filmina y estos son algunos datos generales, ¿no? Washington DC es la capital de este país, que está compuesta por 51 estados. Remarco el tema federal de los Estados Unidos, ¿no? Una cuestión que nosotros tenemos una constitución que está muy inspirada en la constitución norteamericana, pero el nivel de descentralización, el nivel de federalismo, justamente de separación de poder, o la cantidad de poder que tienen los estados respecto al poder ejecutivo nacional, el poder judicial, legislativo nacional, es muy importante, ¿no? Aquí, justamente cuando se dieron esas reuniones aquí en Filadelfia, cuando comienza la Revolución Norteamericana en 1789 y después continúa, había mucho temor de poner a un presidente o a una autoridad que finalmente concentrase tanto poder como el rey que tenían en Inglaterra. Con lo cual se trabajó mucho en esto de la conservación de poder por parte de los estados en muchas cuestiones políticas y económicas, cuestiones, por ejemplo, de los impuestos. El impuesto nacional, lo que cede los estados, de cada uno de los estados al Ejecutivo Nacional, es muy poquito, ¿no? Y ellos tienen el derecho de cobrar o no cobrar impuestos. Se da una situación particular en donde hay estados, por ejemplo, el estado de Delaware, que es un estado muy pequeñito arriba de Nueva York, y el estado de Nevada, que es muy grande, donde está allí este centro de juegos que es en Estados Unidos, el de los casinos, es que son casi paraísos fiscales dentro de los Estados Unidos. En estos dos estados, Nevada, justamente, y nos suena Nevada porque hay ciertas cuestiones judiciales aquí en la Argentina de empresas inscritas en Nevada, y en Delaware, digamos, se pueden crear empresas tipo offshore, las famosas empresas offshore, que allá se brindan servicios de conformación de empresas en forma muy rápida. En 24 horas te crean una empresa, se queda inscripta, se buscan socios, se le da una dirección, aunque sea una dirección de una caseta postal en estos estados, y uno ya puede comenzar a operar en el mundo con una dirección casi ficticia en el estado de Delaware o en el estado de Nevada. Bueno, después tenemos, volvemos a la filmina, una población, un territorio de uno de los más grandes del mundo, de más de 9.833.000 kilómetros cuadrados, una población de más de 324 millones de habitantes. Obviamente tienen el PBI más grande del mundo, es la principal potencia económica, política y militar del mundo, un PBI de más de 17.100 millones de dólares, un PBI per cápita de más de 54.000 dólares, un índice de desarrollo humano
alto, muy alto, mejor dicho, de 0,92 puntos, de acuerdo a las estimaciones del Perú, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2016. Una tasa de desempleo de solamente el 4,7%. Ya ha superado ampliamente Estados Unidos el tema de los niveles de desempleo que habían sido en la crisis financiera de 2008, se habían disparado por las nubes. Exportaciones, más de 1.471 billones de dólares, importaciones por más de 2.200 billones de dólares, y también es el país más endeudado del mundo. Tiene una deuda que supera los 17,91 billones de dólares. El principal acreedor de los Estados Unidos es la República Popular China. Todo esto con los diferentes bonos del Tesoro que tuvo que sacar Estados Unidos a partir de 2008 lo fue adquiriendo China. Por eso esta cuestión de el duelo entre estos dos países también tiene esa particularidad de que son socios estratégicos. El principal exportador hacia China es los Estados Unidos, el principal exportador hacia los Estados Unidos es China, y después el principal acreedor de los Estados Unidos es China. Siguiente filmina. Tenemos que estos son los principales destinos de la exportación de Estados Unidos. Por un lado, Canadá, con 207.000 de millones. Segundo, México, 179.000 de millones. Tercero, China, con 122.000 de millones de dólares en exportaciones. Todo esto estamos hablando del año 2016. El cuarto es Japón, 65,5 mil de millones. El quinto, Alemania, 60,2 mil de millones. Y esto también tengo que darle una particularidad. Si hablamos de Japón y Alemania, fueron sus claros enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ocupó Japón hasta el año 64. Allí hubo, digamos, la comandancia de las tropas del Pacífico norteamericana, ocuparon Japón, pero convirtieron a Japón luego en su principal socio económico, y Japón llegó a ser la segunda potencia económica del mundo. Ahora estaría en tercer y cuarto, dependiendo cómo tomemos a la cuestión europea. La segunda es China, que está allí como tercer socio. Y bueno, quinto socio, Alemania, que en este momento están muy difíciles las relaciones, muy tensas las relaciones, por el tema de automotriz y el aumento de los aranceles de Estados Unidos hacia los productos automotrices europeos, que obviamente tocan mucho a Alemania. Siguiente filmina son los principales, acá podemos ver, digamos, y están en estos cuadros, cuál es la participación entonces en las exportaciones de Estados Unidos en porcentaje. Canadá va el 16%, a México el 14% de las exportaciones, China el 9,2%, Japón el 4,9%, y nosotros, bueno, estaríamos allí en ese cuadradito amarillo que está debajo y hacia la derecha, donde somos los otros, ¿no? Somos un país muy periférico para lo que es el comercio con los Estados Unidos. Siguiente filmina, vemos lo que es importaciones. China es el principal proveedor de los Estados Unidos, 436 miles de millones. Segundo, México, 289 mil de millones. Por eso también Estados Unidos, Donald Trump, no los Estados Unidos, está con esto de construir el muro. No es tanto por la inmigración, sino es una posición geopolítica y una posición estratégica respecto al comercio y al déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, con México y Canadá. Son los tres principales países con los que tiene mayor déficit, incluido también después, tercero es Alemania. Cuarto país entonces donde reciben las importaciones de los Estados Unidos es Japón, y el quinto es Alemania. Siguiente filmina, allí lo podemos ver también en esta cuestión de gráfico general. China entonces participa de las importaciones en un 21% total de las importaciones de Estados Unidos. México 14%, Canadá 13%, después se destaca Alemania 5,4%, Corea del Sur, muy importante, 3,3% de todas las importaciones que reciben Estados Unidos vienen del Corea del Sur. Obviamente que después podríamos desgranar, pero no tenemos mucho tiempo, de qué tipos de productos provienen de estos países. Relaciones con la Argentina. Estados Unidos representa el 10% del intercambio comercial del país y se ubicó por detrás de Brasil y China, es decir, es el tercer mercado para las exportaciones argentinas.
Aunque tenemos un comercio deficitario, es decir, importamos más de lo que le exportamos a los Estados Unidos, ese déficit fue bajando hasta de un 40,6% a un 22% en el último año. En el siguiente gráfico también podemos ir viendo así justamente esto es sumado importaciones y exportaciones, cómo está los Estados Unidos en tercer lugar, luego de Brasil, China y después ya Alemania y Chile. O sea, tiene una posición importante, muy diferente con respecto a Brasil, esto del comercio intraindustrial que hablamos con el licenciado Víctor Toledo. Siguiente gráfico, ahí vamos viendo la evolución. En azul oscuro están las exportaciones argentinas hacia los Estados Unidos, en celeste las importaciones de los Estados Unidos. Entonces podemos ir viendo, y esto es año 2016, 2017, por diferentes meses, cómo va variando, pero se va achicando, ¿no?, la cantidad de las exportaciones y las importaciones que hemos tenido con los Estados Unidos en los últimos meses. En este último gráfico podemos ver allí cómo desde 1893, que ya hay estudios sobre los intercambios entre Argentina y los Estados Unidos, los diferentes picos, y cómo en el año 41 tuvo un auge en el comercio bilateral con aquel país, y cómo fue bajando, y estamos hablando de 2001, lo más bajo fue justamente tipo 2009, que estábamos hablando cuando Argentina salió de país emergente, y comenzamos a subir nuevamente el intercambio, pero muy por debajo de lo que fue la década del 90. Siguiente filmina. Acá el déficit comercial entonces en el año 2016 fue de 2.529 millones de dólares, que fue un 40,6% inferior al obtenido en el año 2015, en el que se totalizaron 4.258 millones de dólares. La reducción se explicó en un 60% por el incremento de las exportaciones de Argentina hacia los Estados Unidos y en un 40% por la caída de las importaciones de Argentina de productos norteamericanos. Siguiente, allí pasamos a la próxima porque no vamos a tener tiempo. En cuanto a exportaciones, ¿qué le exportamos? Básicamente biodiesel, ¿no? Exportamos en el año 2016 1.073 millones. Recordemos allí que tenemos ahora un arancel por parte de los Estados Unidos antidumping. Justamente los lobbies de los productores de biodiesel de Estados Unidos reclamaron a su Secretaría de Comercio que lo que exportaba la Argentina era a un valor inferior al costo de producción. Y esto en realidad era por una diferencia entre los valores de aranceles que hay a lo que es el grano de soja, con el cual se utiliza para hacer el biodiesel que estamos exportando, y los aranceles para el biodiesel. Entonces, no es tanto por que Argentina exportara biodiesel a un costo menor al de producción, sino que había una suerte de subsidio por parte del gobierno nacional a los productores de biodiesel, que en vez de exportar soja se agregase valor. Que en realidad fue así, fue una política nacional de la administración anterior de promover justamente el agregado de valor a la soja para no ser tan soja dependiente, por lo menos en grano crudo, y agregarle valor a biodiesel. Plantas que están ubicadas también aquí en el noroeste. Y aunque se dé este arancel antidumping, es decir, se ha incrementado notablemente el arancel, y es algo que puede ser recurrido por Argentina ante la Organización Mundial de Comercio, pero no lo ha hecho. Está buscando terminar las vías, digamos, administrativas con la Secretaría de Comercio de la Argentina, porque el gobierno está reclamando esto. Todavía, digamos, se está exportando y se exporta mucho. Y esto, las exportaciones de biodiesel representan el 90% de todo el biodiesel que exporta la Argentina al mundo. El 90% va a los Estados Unidos. Otro 10%, o casi un 10%, va a la Unión Europea, con la cual también tenemos algunos problemillas respecto a los aranceles. Después tenemos vinos. Un 5,9% de todo lo que exporta la Argentina de vinos va a los Estados Unidos, son 245 millones de dólares. Aceite crudos, un 5,2% de lo que exporta Argentina, va a los Estados Unidos. Metales, aluminio. Donald Trump comenzó justamente su lucha arancelaria
con China, aumentando los aranceles de un 25% a lo que es el acero y un 15% a lo que es aluminio. Y esto iba a ser general y nos íbamos a ser muy afectados, y también iba a ser muy afectado el sexto proveedor de los Estados Unidos, que ya vimos que era Corea del Sur, y por ese lado también la Unión Europea. ¿Qué hizo Donald Trump? Finalmente nos dejó a nosotros de lado. Argentina no paga este arancel extra, tampoco lo está pagando Brasil, tampoco lo paga Corea del Sur, pero sí la Unión Europea. Pero no es un tema terminante, es decir, Argentina tiene que también seguir negociando con el gobierno de los Estados Unidos para que nunca se revierta esa medida, es decir, que nosotros no paguemos ese arancel extra que le está haciendo pagar sobre todo a China. Después, arándanos, un 65% de lo que exporta la Argentina al mundo va a los Estados Unidos de arándanos. Es un producto que casi no es consumido en la Argentina, que se comenzó a producir en la década del 90, sobre todo, tuvo un auge hace algunos años por los precios que se estaban pagando, que se exporta mucho de Tucumán, se estableció hasta una línea de carga aérea en Tucumán y ahora esto se ha visto favorecido por la ampliación de la pista del aeropuerto de San Miguel del Tucumán, porque es un producto que nosotros no lo comemos y en Estados Unidos es muy utilizado justamente para el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, eso que vemos en las películas que comen el pavo y que conmemoran la llegada del Mayflower, de este barco que trajo a refugiados, podríamos decir, de Inglaterra, que salían de las guerras religiosas y que llegan a los Estados Unidos y allí son aceptados por las tribus indígenas y los años, más o menos en el mes de noviembre, creo que cae, se hace el famoso Día de Acción de Gracias, se hace el desfile en Macy's, ahí en Nueva York, y allí se utiliza mucho el arándano como una quema que se le da al pavo. Vamos a pasar a la última diapositiva porque estamos atrasaditos. Esas son las importaciones. ¿Nosotros qué importamos de los Estados Unidos? Principalmente compramos bienes de capital, es decir, aparatos y maquinarias que van a la producción. Esto se lleva un 24% de lo que le importamos a Estados Unidos y otro 23% muy importante es los que son productos de industrias químicas, sobre todo lo que es para la producción agropecuaria. Soja es algo importante porque después de 20 años Argentina comenzó a importar soja nuevamente de los Estados Unidos este año. Digamos, no es tan importante las cantidades de toneladas, pero es algo llamativo, porque después de 20 años, y siendo nosotros uno de los principales países exportadoras de soja del mundo, traemos soja de los Estados Unidos. ¿Por qué se da esta situación? Por un lado es para mantener los precios nacionales, los precios internos, es decir, el gobierno la importación de soja para que a los productores locales, digamos, controlen los precios, bajen los precios a los cuales se producen. Y de esta manera también compensar esta cuestión del biodiesel y del aumento de los aranceles del biodiesel que está pagando la Argentina. Avanzamos unas filminas, vamos a lo que es directamente Salta y Estados Unidos. Salta es el tercer destino de exportación de productos salteños. El primero es Brasil con un 15,1%, China con un 10,5% y los Estados Unidos con un 6,6%. Veamos en la próxima filmina cuáles son los productos que se están exportando desde Salta a los Estados Unidos. Se ve muy poco, pero son principalmente productos químicos inorgánicos. Aquí estamos hablando de litio, resto de frutas y frescas, jugos de frutas y hortalizas, también resto de azúcar y artículos de confitería, vino de uva. Hay varias empresas locales, bodegas allí de Cafayate que están exportando a los Estados Unidos, bodegas boutique y algunas más grandes, y que van a una cadena que es bastante larga, suministro dentro de los Estados Unidos, donde hay mayoristas que no se pueden saltear, así que hay que participar de esas cadenas y hay varios impuestos internos de los Estados Unidos que hay que pagar por ser bebida alcohólica. Tabaco sin elaborar en hojas, también exportamos pieles y cueros preparados, también azúcar de caña en bruto, resto de semillas y frutos oleaginosos, aceites esenciales y resinoides. Aceites esenciales, básicamente aceite de limón. ¿Que para qué sirve? Sirve para
una marca, la más conocida de gaseosa de los Estados Unidos, que utiliza ese aceite de limón para producción de una de las principales bebidas de gusto lima-limón que consumimos en el mundo, en la Argentina y en el mundo. También maíz, sobre todo maíz pisingallo, maíz para el popcorn de los Estados Unidos, para el maíz inflado, legumbres, resto de productos primarios y también le exportamos soja. O sea, es bastante variado, pero sobre todo son productos primarios. Como lo podemos ver, todos son productos primarios, salvo el vino de uva, que es una manufactura de origen agropecuario. También hay presencia de empresas norteamericanas en Salta, o por lo menos que han manifestado en estos últimos años de querer invertir en Salta, sobre todo en el sector de petrolero. Obviamente ExxonMobil, Shell, Total Oil, Dilinginfo, que es una empresa que brinda servicios a las empresas petroleras, y Chevron son algunas de las empresas que han manifestado al gobernador Juan Manuel Urtubey, que estuvo en los Estados Unidos justamente en un congreso, un seminario sobre cuestiones petroleras, sus intenciones de invertir aquí en la provincia de Salta. Hay otras empresas, obviamente también en el sector vitivinícola, hay una empresa muy grande de los Estados Unidos en el sector del azúcar, que está aquí en el Tabacal. También, empresas que están en la cuestión del litio, pero de las canadienses. Hay más empresas canadienses que ya comenzaron a explotar o están, haciendo las negociaciones para la explotación de litio aquí en Salta. Un poco que se nos ha ido el tiempo, pero si me permite así el operador, y podemos ver las filminas de la agenda que tenemos para las próximas semanas, y ya cerramos con eso el programa. Son algunas actividades que va a realizar la Cámara de Comercio de Industria de Salta, y también lo que es esto, que es la reunión que se va a dar en la Fundación Salta. Por un lado, ya se hizo la apertura, la presentación en sociedad de la 14ª edición Expo Jujuy, que se va a realizar del 2 al 21 de octubre en San Salvador de Jujuy. Allí está info@camcomexjujuy.com.ar, aquellas empresas que quieran participar de esta nueva agenda de Expo Jujuy, que se hace en forma así, Ferinoa, Expo Jujuy, Ferinoa, o sea, en años pares, y nosotros hacemos Ferinoa en años impares. Después tenemos en la Cámara de Comercio de Industria de Salta, organizado por el medio Salta, la actualización en redes sociales con orientación comercial y empresarial. Esto es el 28 de junio de 17 a 19 horas, allí en la calle España 339. Para mayores informes pueden visitar la página web www.comerciosalta.com. Después tenemos esto también para pymes, muy importante, esto es muy bueno para las pymes. Esto es un programa de apoyo, de desarrollo, de incubadora, de pymes, de emprendedores. Es el programa Alumbra 2018 para emprendedores. Se va a estar trabajando en Salta y en varias ciudades del interior de Salta, también Jujuy y otras ciudades del interior de Jujuy. Es un programa gratuito, viene por parte de la Fundación del Banco Macro, hay tiempo de inscribirse hasta el 7 de julio. Pueden enviar un mail a emprendersalta@alumbra.org.ar, buscar por Facebook, buscarlo por internet. Allí hay un documento, un Google Doc, donde hay que completar y se pueden inscribir. Próximo es este programa de formación integral destinada a emprendedores. Es un ciclo arancelado para aquellos que no sean miembros de la Cámara de Industria, de Comercio e Industria de Salta. Comienza el miércoles 27 de junio, es un ciclo de 6 módulos de 3 horas cada uno. Allí el arancel es de 900 pesos para el ciclo completo, o sea, bastante económico. Se va a realizar en los salones de la Cámara, España 339, informes www.comerciosalta.com. Y por último, lo que le decía, el primer foro de relaciones bilaterales Miami-Salta. Esto se va a dar en agosto, más o menos para la mitad de agosto, 10 de agosto, 12 de agosto. Pueden ir conociendo más a través de la Fundación Salta, que está ubicada aquí en calle General Güemes 434, o llamando al teléfono 431-4296. Bueno, nos hemos excedido unos minutos con esto que es Matriz Exportadora TV. El próximo jueves yo voy a estar de viaje en todo lo que es julio y comenzamos ya el receso el próximo jueves, pero
primer viernes del mes de agosto vamos a estar de nuevo con Matriz Exportadora, trayendo nuevos invitados y hablando de lo que es el desarrollo, las exportaciones de Salta y la promoción, ¿no?, de nuestros productos argentinos en el mundo. Muchísimas gracias.